Buenas noches, familia Transformación y Vida y amigos que nos acompañan. Gracias por apartar un tiempo en tu ajetreada agenda para compartir con nosotros este tiempo. Ríete. Y esperamos, como cada semana, que disfrutes este tiempo tanto como nosotros disfrutamos hacerlo, porque de verdad disfrutamos hacerlo. Se nos va el tiempo de volada, pero es fantástico poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir aprendiendo del corazón de Dios y además del propósito que Él tiene para nosotros como su pueblo, como sus hijos. Así que prepárate tu café, tráete tu concha y disponte a aprender más junto con nosotros. Gracias, pastores, por una vez más estar esta noche para enseñarnos, para bendecirnos con lo que Dios pone en sus corazones. Pastor Juan. Yo quiero decir muchas gracias por estar con nosotros y siempre me encanta conectar con mi riñón, con mi oreja, con mi nariz. Me encantan los miembros de nuestro cuerpo. Entonces, gracias por estar con nosotros porque les necesitamos, pero ustedes nos necesitan también. Entonces, es un placer estar con nuestro cuerpo. Amén. Pastor Enrique. Sí, gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Y de verdad, como lo hemos dicho y lo dice Maggie, disfrutamos mucho este tiempo porque no solamente tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, sino que también aprendemos, recibimos de parte de Dios. Y eso nos encanta porque cada día vamos enriqueciendo nuestra vida. Y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos, así que esperamos que sea de bendición esta noche. Vamos enriqueciendo. Vamos enriqueciendo. Exactamente. Pastor David. Buenas noches a todos. Qué gusto poder ya estar en esta mitad de semana, miércoles, con cada uno de ustedes. Y bueno, solo recordarte e invitarte a tener una mente abierta, un corazón abierto, un espíritu abierto para aprender y entender la palabra de Dios y que eso nos ayude a seguir creciendo y avanzando en el reino de Dios. Amén. Como siempre te pedimos, escríbenos tus comentarios, tus opiniones, tus dudas, danos un me gusta, un corazoncito. Siempre anima nuestro corazón saber y ver ahí la evidencia de que te estás conectando con nosotros, de que estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón. Así que por favor, yo sé que muchos de ustedes están conectados, aunque no ponen ahí alguna notificación o bueno, alguna reacción, pero yo te animo a que lo hagas. De verdad, anima mucho nuestros corazones, nos bendice, nos alegra poder conectarnos contigo a través de ese medio. Amén. Y bien, bueno, ¿cómo empezar sin nuestra cápsula informativa? Flash informativa. Ajá, de esta noche. De esta noche. Que ahora sí traemos importantísima información, sí, claro, que no tenemos que olvidar. Así es. Pastor David Alatorre. Mando cámaras y micrófonos. Hasta el otro lado del estudio. Hasta el otro lado del estudio. Bueno, solo quiero avisarles, esto sí es muy importante que lo tomemos en cuenta. Este fin de semana vamos a tener cambio de horario, cambiamos al horario de invierno. Entonces estamos para el domingo 25, que es este fin de semana, retrasando 1 hora nuestro reloj. Eso significa que tenemos 1 hora más para dormir. Tenemos 1 hora más para dormir. Para orar. Sí, para orar. Para orar. Sí, perdón. La carnalidad salió. Sí, La espiritualidad. Perdónanos, Señor. Para orar, Perdónanos, Señor. Bueno, media hora de dormir más y otra media hora de orar. Sí, finalmente regresa 1 hora, hay que retrasar el reloj 1 hora. Así que pues esto desde el sábado en la noche podemos hacerlo para el domingo ya amanecer con el nuevo horario. Y bueno, los dispositivos inteligentes, nuestros celulares normalmente ya se actualizan automáticamente, pero tal vez todavía tu relojito de cuerda y el de la pared de la casa haya que moverlo, ¿va? Entonces atrasarlo. Solo recordarles que es este fin de semana. El del microondas también se regresa. También hay que regresarlo, el del microondas.
Entonces, y bueno, solo recordarles y animarlos a seguir conectados con nosotros durante las transmisiones de la semana, los días miércoles como hoy en esta charla de pastores, los días jueves tenemos un tiempo de oración, de adoración que te animamos y te invitamos a que te sumas a este tiempo y puedas conectarte con nosotros. Es una forma de estar unidos como iglesia, de seguir una línea, un camino, una dirección que Dios nos está dando como iglesia, transformación y vida. Y sé que muchos más de otros lugares también se unen, así que los animamos a que no olviden este tiempo los días jueves a las 8 de la noche. Y el domingo, pues tenemos ya nuestras reuniones presenciales. En San Juan del Río tenemos 2 horarios, a las 10 de la mañana nuestra primera reunión y nuestra segunda reunión a las 11:45. En Tequisquiapan tenemos una sola reunión a las 11 de la mañana y en San Francisco también una sola reunión a las 12 del mediodía. Así que puedes ser parte de cada uno de estos tiempos. Te animamos y te invitamos a que te decidas a venir, a congregarte con nosotros, a adorar juntos a Dios. Tenemos todo lo necesario para que el lugar esté limpio, esté desinfectado y podamos disfrutar este tiempo juntos en familia, en casa, como un solo cuerpo. Y si por alguna razón no puedes, bueno, recuerda que los domingos también está nuestra transmisión por internet, en la cual tú puedes escuchar el mensaje, alimentarte el domingo a través de la palabra de Dios y también compartir en tus redes sociales ese mensaje que seguramente para alguien más puede ser de bendición. Así que los esperamos y no olviden cambio de horario este fin de semana. Gracias, Pastor Alatorre. Mando cámaras hasta el otro lado del estudio. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno ahora sí a nuestro tema de esta noche, que es el tema que iniciamos la semana pasada, la Iglesia de Jesucristo. Y seguramente si tú nos has seguido en las transmisiones dominicales o si has estado con nosotros en los cultos presenciales, te has podido dar cuenta que es un tema que hemos estado atendiendo en este último tiempo. ¿Por qué? Porque es importante. La Iglesia ha sufrido ataques, la Iglesia ha sido lastimada, ha sido diezmada, ha sido atacada, afectada, debilitada, inclusive por esta cuarentena que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ahora más que nunca, si la iglesia todo el tiempo ha sufrido ataques, más que nunca en este tiempo necesitamos defenderla, necesitamos abrazarla, necesitamos entender lo que es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia y también, inclusive, ¿por qué no evaluar mi compromiso personal con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso queremos seguir hablando, retomando y confirmando este tema en estas semanas. Y bueno, hoy queremos hablar acerca de la identidad de la iglesia y la función de la iglesia, que al final de cuentas van de la mano. Hablábamos la semana pasada, el que dice soy bombero, apaga fuegos, no sirve café. Claro. Entonces nuestra identidad va ligada con nuestra función. Amén. Y a veces siento yo que nosotros como iglesia de Cristo tenemos débil ese conocimiento. A veces siento que no enfatizamos mucho o no le damos el peso que tiene a la identidad de la iglesia de Jesucristo. Y a final de cuentas, la iglesia de Jesucristo es algo sumamente valioso. Es valioso para Dios, es valioso para Jesucristo y es valioso en este mundo. En este mundo la iglesia de Cristo es clave o debe ser clave en este mundo y es tan valioso para Dios que entregó a su mismo Hijo Jesucristo y pagó un precio altísimo por la iglesia. Entonces no podemos nosotros desvalorizar lo que tiene tanto valor para Dios, pero necesitamos entender y abrazar nuestra identidad como iglesia de Cristo. Ahora, en la Biblia hay muchos nombres que se le da a la iglesia y creo que eso nos puede dar una luz acerca de la identidad que tenemos como iglesia de Cristo. Y te voy a mencionar algunos de ellos. Básicamente en el Nuevo Testamento es donde se usan estos nombres. La iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo, es conocida como la esposa de Cristo, la familia de Dios, Amén. el pueblo de Dios,
la asamblea de los hijos de Dios, el Israel de Dios, edificio de Dios y la casa del Dios viviente. Estos son el templo, el templo de Dios. Entonces, estos son algunos. Yo estoy segura que si nos ponemos a estudiar hay muchos más. Estos son algunos de los nombres que se le da a la iglesia de Jesucristo. Y creo que sí nos pueden dar un poco de línea, de dirección acerca de la identidad de la iglesia de Jesucristo. Pastor Juan, ¿qué podemos hablar acerca de la identidad de la iglesia de Jesucristo? Lo que mencionamos hace una semana, que en primera carta de Corintios 12 y a 14 refiere al cuerpo de Cristo, que somos bautizados en el cuerpo. Entonces cada cristiano es un miembro de un cuerpo. Pero cuando pensamos que la iglesia es un edificio o es un evento domingo, hemos salido nos apartamos de lo que en Cristo como el cuerpo de Cristo. Y lo que dijo Maggie, que Dios quiere usar su cuerpo en el mundo, pero si no es un cuerpo, o tal vez es una colina de miembros de un cuerpo, una oreja, codo, ancla, tobillo, cualquier cosa, sin ser conectados es un cuerpo inútil. Entonces tenemos que darnos cuenta, yo tengo la responsabilidad de cometerme al cuerpo y identificar mi lugar en el cuerpo. Y si hacemos esto, vamos a avanzar. Así es. Pastor David. Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo también que es importante mirar el valor que Jesús le da a la iglesia, que es lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a mirar o a entender de la misma manera o a valorarla de la misma manera. Claro. Y muchos de nosotros menospreciamos la iglesia, menospreciamos el cuerpo de Cristo, cuando para Jesús, para Dios mismo, fue algo de suma importancia. En Efesios 5:25 lo declara de esta manera. Dice, para los maridos significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y esa declaración es interesante. Cristo amó a la iglesia. Es decir, podemos mirar un valor tan especial, tan importante para Jesús, la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, en ese amor. Y dice, en amor o por amor, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces yo creo que es importante también resaltar el valor que Cristo tiene para la iglesia, cuánto valora Cristo a la iglesia, de tal manera que por ese amor tan grande Él entregó su vida por ella. Entonces yo creo que aquí es interesante entender y poder valorarlo de la misma manera nosotros, y no despreciar lo que Cristo ama. No despreciemos lo que Cristo ama y amó, de tal manera que entregó su vida por ella. Y es que a final de cuentas, despreciar a la iglesia es despreciar a Cristo. Así es. Porque como hemos dicho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O si lo vemos desde el aspecto de la iglesia como la familia de Dios y Él como el Padre, no podemos amar al Padre y despreciar al resto de la familia, o amar la cabeza y despreciar el resto del cuerpo. Entonces, si nosotros hablamos de amar a Dios, tenemos que relacionar a la iglesia ahí y amar a la iglesia de Cristo también. Así es. Y a final de cuentas, el amor que Dios o que Cristo mostró por su iglesia es también el fundamento de nuestra identidad como iglesia de Cristo. ¿Cierto? Cierto. Pastor Enrique. Una de las cosas que es clave en la vida de cada uno de nosotros como cristianos es poder entender realmente lo que es la iglesia de Cristo en primer lugar. Y cuando entendemos qué es la iglesia de Cristo, nos da esa revelación y convicción para poder caminar, para poder desarrollar, para poder avanzar.
Y creo que una de las cosas importantes que había en los discípulos era esta. Precisamente cuando ellos fueron esparcidos, la iglesia de Jesucristo fue perseguida. ¿Qué sucedió aquí? Fue algo interesante porque los discípulos, al ser esparcidos, podría haberse diluido lo que ellos tenían, o el llamado, o incluso entender qué era la iglesia y diluir el mensaje de Jesús. Hay una persecución, todos son esparcidos, muchos podían haber entrado en temor y qué sé yo. Pero cuando hay una identidad, cuando hay una convicción de lo que tú eres, donde tú vas y donde tú estés, tú vas a seguir siendo lo que tú eres. ¿Sí me explico? Claro. Es decir, el pastor Juan no puede negar una identidad de origen, de nación. Entonces, él puede estar en la China y puede estar en México y puede estar en todo, pero siempre habrá en su corazón, en su vida, esa parte de nación que pertenece a los Estados Unidos. Aunque usted tenga una residencia, aunque usted pueda nacionalizarse mexicano, usted dice, yo soy americano, yo soy estadounidense, ¿sí me explico? Y no tiene que decirlo. Nada más con verlo, sabemos que mexicano no es. ¿Me entiendes? Entonces, de la misma manera sucedió con los apóstoles. Tal cual. Ellos a donde fueron, llegaron, no podían olvidar, negar, dejar, diluir todo lo que en ellos había como una identidad de lo que habían vivido y el llamado de Jesús a sus vidas. Entonces, eso no los detuvo. Y trajo por consecuencia que esa identidad que había en ellos, al lugar que llegaban, a donde los guiaba el Espíritu Santo, ellos simplemente empezaron a establecer congregaciones, a establecer iglesias. Y me llama mucho la atención porque esto es interesante, porque ellos sabían que era la forma de poder mantener con vida, poder subsistir, poder enfrentar cualquier situación que pudiera venir, cuando como grupos, como congregaciones, como iglesia, pudieran formarse como cuerpo y no uno solo, no gente aislada, predicando por donde quiera y gente aislada, sino empezaron a agrupar gente. En el Evangelio, al predicar, empezaron a formar equipos, a formar grupos, a formar iglesias, y ya una vez que los dejaban, iban a otro lugar. Entonces, esa parte que entendemos de poder establecer ese evangelio de Jesucristo al llegar y establecer todo esto de parte de los discípulos, tiene que ver con algo en la vida de ellos. Y eso es lo que quizás a nosotros nos hace falta. Estos hombres fueron impactados por una revelación clara del propósito de Dios, de sus vidas y de lo que significaba la iglesia. Porque ellos empezaron en el libro de los Hechos, empezaron a experimentar esa manifestación del Espíritu Santo, esa interacción de las familias, esas reuniones en las casas, ese compartir el pan, ¿sí me explico? Todo eso. Entonces, esa parte la tenían que seguir manteniendo y tenían que seguir reproduciendo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo poder hacerlo cuando en ellos había esa identidad clara? Es decir, a donde ellos llegaban, donde fueran, ellos iban a reproducir el cuerpo de Cristo. Ellos iban a desarrollar la iglesia de Cristo. Ellos iban a formar congregaciones. ¿Por qué? Porque había una convicción que había impactado con una revelación clara del propósito de Dios, aun cuando Jesús les dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Entonces, esta parte creo que me llama mucho la atención. Y bueno, ya podríamos hablar mucho más sobre esa identidad de lo que es la iglesia. Pero a mí me impacta mucho esto de poder entender que cuando alguien tiene una revelación clara de quién soy yo y a lo que fui llamado, como en el caso de los discípulos, ni pandemias, ni persecuciones, ni muerte, ni cárcel, ni nada los debilitó ni los hizo retroceder. A donde quiera que llegaban, se reproducían como cristianos. Como la cárcel. Si llego a la cárcel, vamos a levantar un grupo. ¿Qué pasó allí cuando estaban orando? Las puertas se abrieron. ¿Qué pasó? Se reproducieron. Exactamente. Así es. Sí, simplemente eran o se comportaban como lo que eran, ¿no? Yo me acuerdo cuando
Yo era joven Todavía ya. y soltera. Y estábamos en casa, Ajá. tanto a mis hermanos y a mí. Cuando íbamos a salir a algún lado, mi mamá siempre nos decía, pórtate como lo que eres. Ajá. Y esa frase se nos quedó sellada, ¿no? Sí. Tatuada. Sí. Y ella nos decía, eres hijo de un rey. Ujú. Y cada vez en vez de decirnos pórtate bien, nos decía pórtate como lo que eres. Entonces esa es la clave, entender quién soy yo Exacto. y portar eso a donde voy. Porque a final de cuentas, ser cristiano es más que traer una playera que diga creo en Cristo o un pescadito en el carro. A veces le digo yo a David, vamos a poner un pescadito en el carro y dice, no, porque nada más hay, muchos traen pescadito en el carro y vergüenza para el evangelio, ¿no? Entonces, es más que poner un pescadito en el carro, es más que traer una Claro. playera, es un estado de vida, es Sí. una forma de vida. Yo creo que podría añadir solamente a lo que mencionas, que cuando hay eso en nuestra vida, entonces podemos impactar generaciones, como sucedió con los discípulos en el libro de los Hechos. Todo lo que pasó en ese tiempo impactaron generaciones, al punto que hoy estamos aquí. De lo contrario, no hubiera sucedido. Si eso se hubiera diluido en los discípulos, hoy no existiría la iglesia de Cristo. Inclusive es interesante porque ni siquiera ellos se autonombraron cristianos. ¿No? La gente era la que les puso cristianos porque los identificaba como seguidores de Cristo. Así es. Los veían y decían, estos se parecen a Cristo, estos hablan como Jesús, y entonces les empiezan a decir cristianos. Ajá. Entonces aquí, perdón, nada más podría yo decir que aquí el punto es, ¿estamos impactando el mundo como iglesia cristiana en esa identidad que tenemos o el mundo está impactando a la iglesia? Ujú, Y exactamente. también viene a mi mente que Jesús dijo, el mundo va a conocerles por su amor. Ajá. ¿Ok? Y el problema que tenemos hoy en día es que la mayoría de iglesias no son cuerpos, son auditorios. Yeah. Entonces no hay una conexión de amor. Ajá. Y cuando la gente llega, es una muchedumbre, es un espectáculo en la plataforma nada más. Pero si ellos ven y viene el día, cuando la gente va a entrar en una iglesia o un grupo, van a ver, wow, este es un grupo completamente Amén. diferente. Amén. Este grupo son conectados con amor. Cada persona está sirviendo el resto del grupo. Porque yo creo, Dios ha puesto en nuestro carácter el deseo de ser parte de un grupo. Ser parte de un equipo. Siempre está en mi carácter. Sí, Si en era la perdido, naturaleza humana está ser parte de y ellos. también encontramos nuestra identidad de ser parte de un grupo, de un equipo. Entonces la gente está buscando un equipo que a través de ser parte de este grupo podemos ganar, tenemos victorias. Este grupo me da mi identidad de ser parte de este grupo. Pero cuando la iglesia está dispersa, entonces llego, salgo sin conectar, sin identidad, sin avanzar con este grupo. ¿Me entiendes? Claro. ¿Y vas a decir algo, Sí, Pastor David? creo que finalmente podemos entender que nuestra identidad como iglesia es Cristo mismo. Amén. Sí. Es decir, si tú preguntas cuál es la identidad de la iglesia, es Jesús mismo. Claro. Porque finalmente la iglesia va a ser el reflejo del corazón y del carácter de Jesús. Así es. Es decir, la iglesia es una extensión, por eso la palabra habla que Él es la cabeza de este cuerpo. Es decir, la iglesia es Jesús mismo, es Cristo mismo. Y finalmente nosotros como parte de ese cuerpo reflejamos el carácter, el corazón, la identidad de Jesús. Y si vemos a un Jesús amoroso, la iglesia es una iglesia amorosa. Si vemos a un Jesús compasivo, la iglesia, por consiguiente, su identidad es ser una iglesia compasiva. Si Jesús bendecía, la iglesia es un canal de bendición. Es decir, ¿cómo podemos saber nuestra identidad? ¿Cuál es lo que nos llamó a ser Dios en esta tierra? Bueno, no hay más que mirar
el corazón de Jesús, mirar el carácter de Jesús y reflejarlo a través de nuestras vidas en esta comunidad llamada iglesia. Pero finalmente creo que es importante entender que nuestra identidad es Jesús mismo como iglesia, ¿no? Yo creo que de ahí podemos descubrir mucho. Entonces podemos decir que la iglesia tiene que verse como Jesús. Amén. Así es. Y aquí hay algo interesante porque en la medida de que cada uno de nosotros seamos expuestos a determinadas áreas o cosas en la vida, es lo que vamos a tener como identidad. ¿A qué me refiero? Es decir, si yo empiezo a estar involucrado en el cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, mi mundo gira en la iglesia, mi participación, mi actividad, mi entrenamiento, mi conocimiento, mi desarrollo va a estar enfocado en eso. Y eso va a ser parte de mi identidad. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Que estamos siendo más involucrados en el mundo. Y desde si hablamos de nuestros hijos, que eso es algo también interesante, esta generación, cómo esta generación puede ser, cómo se puede lograr que nuestros hijos tengan una identidad en este terreno de lo que estamos hablando como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, cuando ellos están más expuestos en las cosas del mundo. Aún en escuelas, si bien nos va por muy bien que pueda ser una escuela, hablarán de humanismo solamente, pero siempre hay un rechazo al cristianismo, hay un rechazo a la palabra, y entonces ellos están expuestos en un entrenamiento, en una enseñanza, en una convivencia más en el mundo, que definitivamente es una generación que no está expuesta en el cuerpo de Cristo, no está en esa comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, obviamente, que nunca van a poder tener una identidad de quién soy yo a los ojos de Dios en esa exposición que yo estoy teniendo. Sí, ese es el problema, que aquello a lo que ellos están siendo expuestos, eso es lo que está definiendo su identidad. Ese es el peligro, ¿no? Así es. Por eso perdemos a tantos jóvenes. Exactamente. Por eso, a lo mejor mientras están en edad en la que los papás los pueden obligar a leer la Biblia, a orar, a ir a la iglesia, a ser parte de las actividades de la iglesia, los tenemos aquí. A lo mejor a fuerza, pero los tenemos. Pero en cuanto llegan a una edad en la que ellos pueden empezar a tomar sus propias decisiones, lo primero que hacen es alejarse. Claro. Ya no quiero nada. ¿Por qué? Justamente por lo que usted menciona, pastor. Todos estos factores que están a su alrededor, a los que ellos están siendo expuestos, está definiendo su identidad, y el factor más débil es la iglesia. Claro, porque realmente ellos están siendo expuestos, formados en el contexto social, humanista, de conocimiento secular, y ese es su mundo. Ese es su mundo. Entonces, si observamos, cada uno de nosotros como cristianos, ¿cuánto tiempo estamos expuestos a una vida con Dios, a un servicio, a integrarnos al cuerpo de Cristo, al congregarnos, a estar siendo parte de esa vida cotidiana como iglesia? Entonces, si ponemos un comparativo en la balanza, wow, creo que ahí tenemos una gran desventaja. Creo que aquí hay un conflicto, hay un problema que surge en este asunto, y es que muchos cristianos vemos la iglesia como un deber. Y creo que ahí hay un problema, ¿no? Porque entonces lo hago a fuerza, y en cuanto tengo oportunidad de zafarme, me zafo. Solo por cumplir, ¿no? Entonces creo que ahí podríamos ahondar un poquito, ¿no? Sí. En el asunto de no ver a la iglesia como un deber. Sí, yo creo que por eso ahí los papás tenemos una tarea muy importante. Si como papás no tenemos una convicción y una revelación clara de quiénes somos nosotros como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿cómo poderlo transmitir a nuestros hijos? Y definitivamente que lo que nosotros como padre pueda haber como una convicción en ti, eso es lo que vas a transmitir a tus hijos. Entonces, eso es un fundamento que nosotros como padres tenemos que trabajar de una manera sólida en la vida de nuestros hijos, por cuanto ellos tengan que estar expuestos
a determinadas cosas, porque Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Igual como padres, no podemos meter a nuestros hijos encapsulados en una esfera para que nada los contamine. No, aquí el punto es que aunque vivimos en un mundo contaminado, en decadencia, pero si nosotros tenemos esa revelación clara como padres de quiénes somos, como en esa identidad, como veíamos los discípulos y cuántos hombres de la Biblia como Josué, Moisés, Abraham, Elías y bueno, tantos hombres con una identidad, una convicción que luchaban en contra de todo lo que existía en ese tiempo, ¿no? Entonces es como entender, luchar, pero porque hay una convicción de quién soy yo. Es decir, tenemos que siempre ser diferentes al mundo para poder captar al mundo. ¿Sí me explico? Entonces, de lo contrario, el mundo nos absorbe y perdemos a nuestras generaciones. Sí, es como yo les decía el domingo en la iglesia en Tequis, ¿no? Lamentablemente, en lugar de extender el reino, lo extinguimos. Exactamente. Porque la luz que se supone somos nosotros se está extinguiendo porque se está perdiendo con la oscuridad. Claro. ¿No? Pastor Juan. Bueno, estoy pensando, es bien complicado porque depende en su mundo. Porque en mi caso y en el caso de Ellen, nuestro mundo era Dios y la iglesia. Lunes a domingo. Si era pastor o no, no importa. Exactamente. Entonces nos involucramos con nuestro mundo y vino a ser el mundo de nuestros hijos. Exactamente. Pero no en una forma de un deber. Ajá. Pero un deleito. Sí. Entonces jugamos con nuestros niños y siempre involucramos a nuestros niños con nosotros en el ministerio, trabajando juntos en vez de abandonar a los hijos para estar en la iglesia. Ups, esta es una equivocación grande, ¿me entiendes? Tú también lo viviste, ¿no? Sí, también. Sí, claro, desde siempre crecimos en la iglesia y fue el círculo, el entorno en el cual siempre estuvimos involucrados, desenvolviéndonos, aprendiendo. Y yo creo que finalmente lo decíamos el domingo, es finalmente el círculo en el cual tú te desenvuelves también. Así es. ¿Verdad? Si tú te desenvuelves en un círculo al cual no perteneces, pues obviamente eso va a influenciar tu vida, te va a jalar, te va a cambiar muchas cosas en tu corazón, en tu mente. Pero si finalmente te involucras y formas parte del círculo correcto, que somos la familia de Dios, entonces vamos a mirar cómo hay muchos otros más que piensan igual que nosotros, que creen lo mismo que nosotros, que actúan de la misma manera, y entonces es más fácil poder sobrellevar y poder avanzar como iglesia. Ahora, yo creo que es interesante porque creo que en la forma en la que conceptualicemos la iglesia va a ser la forma en cómo la podamos mirar y cómo podamos desenvolvernos en ella. Y el gran problema es que a veces creo que muchos de nosotros venimos a la iglesia conceptualizando todo esto como una religión más, ¿no? Como bueno, este es un templo, pero pues bueno, este templo es distinto porque pues tienen, como dice el pastor Juan, techo de lata y paredes de madera y bueno, creo que es... Y la música es diferente. Y la música es diferente, pero bueno, finalmente es un templo más al cual van los viejitos los domingos, ¿no? Como la católica, como algunas otras religiones. Y nuestras nuevas generaciones así visualizan la iglesia. Como una religión más, como algo tedioso, como algo aburrido, como algo sin sentido, ¿no? Y creo que finalmente tenemos que ir más allá. Y tal vez a lo mejor las personas adultas con un mayor entendimiento lo han logrado entender, pero finalmente tenemos que transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? A las nuevas generaciones. No es una religión más, no es un templo más de muchas religiones donde vamos cada semana y cantamos. No, es algo más, es una familia, es una casa, es un hogar, es una comunidad, es donde trabajamos, donde desarrollamos cosas, es más allá de una religión. Y finalmente creo que eso también nos ayuda a entender o a mirar desde otro punto de vista la iglesia. Porque ¿por qué no quieren venir los jóvenes a la iglesia o los chicos a la iglesia? Porque para ellos es el templo de la religión cristiana donde mis abuelitos o mis papás van cada domingo.
Y creo que esa parte es la que ha detenido mucho, ¿no? El concepto que tenemos de la iglesia, que creo que por ahí podríamos cambiar mucho en nosotros primeramente y de la misma manera transmitirlo a nuestros hijos. No es una religión más, es un lugar donde buscamos a Dios, donde nos encontramos con Dios, pero también hacemos comunidad con otras personas que caminan de la misma manera que nosotros. Y yo creo que eso, por ejemplo, en mi caso fue lo que me ayudó a mantenerme. Que no era solo el venir a la iglesia como una religión más, sino que ese era mi medio. Ahí estaban mis amigos, ahí estaba la gente con la cual yo hablaba, platicaba, jugaba, me divertía, ahí yo servía, ahí yo trabajaba, ahí era mi vida. Entonces, cuando tú aprendes a desarrollarte en el círculo correcto, es donde empiezas a disfrutar la iglesia. Y definitivamente eso también habla de una postura activa hacia la iglesia, ¿verdad? Porque también creo que ese es un problema que estamos enfrentando hoy en día. Venimos a la iglesia en una postura pasiva, en una postura de espectadores nada más, y no nos involucramos de manera activa. Sin embargo, yo veo a los jóvenes que están involucrados de manera activa en la iglesia, que se mantienen, los adolescentes, los niños que se involucran de manera activa. Entonces creo que también eso es algo que nosotros como papás necesitamos empezar a trabajar en nuestros hijos. A la iglesia no vamos solamente el domingo, nos sentamos y escuchamos y nos vamos, ¿no? Decía mi hermano cuando era chiquito y le preguntaba a mi mamá, ¿qué hiciste en la escuelita dominical? Oramos, cantamos y nos sentamos en las sillas. Ok, y a los 8 días regresaba y le decía a mi mamá, ¿qué aprendiste en la escuela dominical? Oramos, cantamos y nos sentamos en las sillas. Y a los 8 días, ¿qué hicieron en la escuelita dominical? Oramos, cantamos y nos sentamos en las sillas. ¿Hasta te lo aprendiste? Sí, todos nos lo aprendimos y ahí le pueden preguntar a cualquier miembro de mi familia y todos vamos a recordar eso. Y muchas veces eso se vuelve la iglesia. Oramos, cantamos y nos sentamos en las sillas. Pero nuestro rol en la iglesia tiene que ser más activo, ¿cierto? Sí, ahorita que estás diciendo esto de pasiva, activa, y yo mencionaba el domingo que estaba predicando en San Francisco, hablando un poco de la iglesia, que la iglesia ha tenido muchos cambios. Y desde hablar de la iglesia del Libro de los Hechos hasta hoy día, pues hay una diversidad de cambios y de cosas que se han dado. Y entre ellas mencionábamos cosas muy particulares, como en aquellos años, yo les decía cuando era niño, porque yo siempre digo que un día fui niño, ¿verdad? Claro. O sea, digo, hace también no mucho, pastor. Considérenlo. No mucho. También fui niño. Entonces yo recuerdo mucho de mi niñez, de muchas cosas, porque de la misma manera, pues fue la iglesia. Entonces yo veía que todos los templos tenían bancas. No había sillas como aquí, ¿estamos de acuerdo? No, yo me acuerdo. O sea, todos los templos cristianos tenían bancas. Yo asistí a tu iglesia, hermano. De esas largotas de madera, ¿no? Sí. Entonces eran bancas para 6, 7 personas. Un poco incómodas, ¿verdad? ¿no? Así. Sí, duras. Duras y eran bancas. Así eran. Por decir algo, en cuanto a los pastores, en esos cambios que incluso yo les mencionaba, los pastores, recuerdo que ellos decían que en la iglesia había 2 grupos de miembros. Y eso lo expresaban siempre y muy abierto. Y ellos decían, en la iglesia hay 2 grupos de miembros, decía. Los miembros activos y los miembros pasivos. Y podríamos añadir un tercero, ¿verdad? Los visitantes. Las visitas. ¿no? Las visitas. Pero en aquel tiempo era miembro activo, miembro pasivo. Y obviamente que la minoría eran los pasivos porque eran como las visitas, los que estaban allí. Que poco a poco se iban integrando apenas, ¿no? Poco a poco iban allí. Pero la mayoría era los miembros activos. Y el pastor decía, miembro activo significaba que eran miembros de la iglesia que estaban participando en todo y que eran parte de todo. Y entonces activos. Activos. Y eso creo que se ha diluido. Y yo les decía, hay muchas cosas que la iglesia ha cambiado y hay muchos aspectos que pueden cambiar y ajustarnos, como hoy, por ejemplo, con la pandemia. Bueno, ha cambiado muchas cosas y tenemos muchos ajustes. Pero lo que no podemos cambiar, ni puede haber un desajuste, es en el origen de la iglesia. Es decir, el propósito en esta tierra
y qué es lo que tenemos que hacer en esta tierra. Entonces es básicamente esa parte de que comentábamos la vez pasada. No solo es venir, apuntar, recibir e irme como un lugar, una aula de entrenamiento de clase, sino es una área o un lugar donde yo me comprometo a ser parte del cuerpo de Cristo, un compromiso, y donde yo estoy allí como un miembro activo, entendiendo que Dios me llamó para servir, que ese es el propósito. Si ustedes ven, a los 12 discípulos no los llamó para hacer otra cosa más que para servir. Y terminaron para extender el evangelio, reino. ¿no? Y es lo mismo que sucede hasta nuestros días. Cada uno de nosotros no podemos cambiar eso. Es una iglesia activa. Lo que hoy tenemos es una iglesia pasiva. Yo estaba pensando que Jesús tenía una iglesia. Él tenía 12 miembros en su iglesia. Claro. Aunque él predicó a los miles, a la muchedumbre, de hecho era su iglesia pequeña de los 12, que él compartió su vida con los 12, caminando juntos, comiendo juntos, bromeando juntos, compartiendo vida juntos. Claro. Era la primera iglesia, pero hemos salido de relacionarnos con uno con otro, asistiendo a una aula. Entonces hemos perdido esta relación. Claro. Entonces, sin duda Dios quiere recuperar a su cuerpo la misma clase de relación que Él tenía con su iglesiacita. Exactamente. Decía, hay un canto de un cantante cristiano que se llama Marcos Vidal, que dice: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Wow. Y pasar la noche entera juntos en un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Wow. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Y bueno, ahorita que hablaba Pastor de la iglesia activa, de los miembros activos y de los miembros pasivos, yo quiero hacer un comentario aquí, porque a veces la gente piensa que el pastor en la iglesia local es el que determina esta división o esta diferencia, y que el pastor tiene como su grupo VIP, ¿verdad? Con el que cuenta, con el que es que siempre le habla a los mismos, es el que el pastor siempre pone a las mismas personas a hacer las cosas, y a mí nunca me toma en cuenta, a mí no me considera, porque él tiene su grupo selecto, ¿no? Pero a final de cuentas el pastor, y lo digo entre pastores, ¿verdad? O corríjanme ustedes si yo estoy equivocada. El pastor no es el que determina quién es un miembro activo y quién es un miembro pasivo. ¿Quién lo determina? Yo creo sí. ¿Quién lo determina eso? Yo creo que eso tiene que ver, al menos en mi experiencia muy personal, eso lo determina cada uno de nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios y tienes una identidad y sabes por qué te llamó, yo les he dicho muchas veces que yo tenía 17, 18 años cuando yo sabía, Dios me había mostrado, hablado a mi corazón, lo que yo iba a hacer y lo que estoy haciendo hoy. Lo que yo hago hoy, no, para mí nunca fue como, wow, y ahora ya tengo 40 años, ya Dios me llamó para pastor. No, Dios me habló desde que tenía yo 17, 18 años. Dios trajo una revelación a mi vida y donde Él habló a mi espíritu, a mi ser, y me dijo lo que yo iba a hacer. Entonces, cuando uno entiende esta parte, tú empiezas a involucrarte. Tú empiezas a estar. Yo recuerdo, y siempre fue así, David, mi hijo, se puede acordar de esto, que en los lugares donde servimos, siempre estuve cerca de los pastores. No era yo un pastor, pero siempre estuve cerca de los pastores, siempre. ¿Por qué? Porque era la intención de, pastor, aquí estoy, ¿qué hago? Pastor, quiero servir, quiero esto. Entonces, obviamente que el pastor veía mi disposición y me decía, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos acá. Entonces yo pasé en el ministerio de hacer 1000 cosas. Todos los departamentos. Sí. Di clase a los matrimonios, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los viejitos. Estuve en el centro, en los centros. Hice el aseo, prediqué, enseñé. Bueno, estuvimos en las prisiones compartiéndole la palabra. Bueno, 1000 cosas. Pero todo te llevó a ese saber, a ese llamado, a lo que tú estabas para hacer. Entonces, eso no lo determina
nadie más que uno mismo en una relación que tienes con Dios. Y Dios, así como me llamó a ser, Dios está llamando a todos. Es que ese es el punto, no somos privilegiados, sino hemos sido sensibles a la voz de Dios, que esa es la diferencia. ¿Por qué usted es pastor? ¿Por qué yo soy pastor? ¿Por qué David es pastor? ¿Por qué Maggie está de tiempo completo también en el ministerio? ¿Por qué? Así lo decidimos. ¿Me explico? Porque es una convicción de un llamado y atendimos al llamado. Y Dios está llamando a todo el cuerpo de no Cristo. Es exclusivo. Porque somos un cuerpo, entonces como cuerpo hay funciones diferentes en cada miembro, entonces Dios está necesitando pies, está necesitando manos, está necesitando ojos, está necesitando bocas, está necesitando oídos, y está llamando al cuerpo de Cristo, está llamando a la iglesia, pero muchos son insensibles o no quieren oír o se hacen que no les hablan. Hacen que ¿verdad? se hacen. ¿Verdad? Y entonces ese es el problema. No, perdón, pastor. Yo voy a decir que Maggie tocó otro punto. Depende también en la comunicación de los pastores del liderazgo. Porque en varias iglesias los pastores son los élites. Élites. Los élites tienen su grupito, los líderes, el resto no vale nada, por favor paguen sus diezmos. y nada, ¿no? En vez de comunicando que somos un equipo. Sí. Y queremos invitarles a trabajar con nosotros, porque entre más y más trabajando juntos, tendremos un equipo fabuloso, pero tenemos que comunicar nuestro deseo de trabajar con nuestros miembros. Es otra cosa, es ambos. Claro. La gente tiene que tener un anhelo de trabajar y también los pastores tienen que comunicar. Bienvenidos al equipo. Amén. Así es. No, yo recuerdo siempre el pastor lo ha comentado, ¿no? ¿De quién vas a echar mano? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a servir? El que está. Claro. El que está, tengo a la mano, ¿no? El que está a la mano. O sea, si tú necesitas que te pasen ahorita algo rápido, pues no le vas a hablar a fulanito que quién sabe dónde está para que te lo pasen. No, le vas a hablar al que está aquí, oye, pásame, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a echar mano del que está. Así es. Y a veces ese es el problema, ¿no? La gente, no, pues es que a mí no me ponen a hacer nada, no, pues a mí no me piden nada, pero pues tampoco está. Mira, yo recuerdo... No, nunca está. Yo recuerdo en una de las congregaciones donde estuvimos sirviendo, yo recuerdo que la esposa del pastor un día me dijo, a terminar la reunión y ya estábamos afuera y esperando unas cosas, me dijo, qué increíble que usted no es el pastor y está antes que nosotros y está todos los días y se va después que nosotros. Entonces, Casi que cerrabas el templo, sí, ¿no? abría y cerraba. Abrías y cerrabas el templo. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente yo estaba involucrado casi, no en todas las actividades, pero en muchas actividades dentro de la iglesia. Tenía varias áreas de trabajo, de responsabilidad directa, desde estar compartiendo en los reclusorios, de tener eventos con matrimonios, de tener clases, de tener a cargo grupos en casa, de tener varias cosas que yo hacía en ese tiempo. Y aparte yo tenía el negocio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo no esperaba que el pastor me dijera. Yo iba y proponía al pastor. Y entonces el pastor pues decía, pues ¿cómo está esto? Pues así, pues dele. Es que está el punto, porque ahorita propuestas sobran, pastor. ¿Entiendes? Todo mundo, hagan esto, hagan otro, hagan allá, hagan acá. yo Pero usted proponía, tiene una frase. Sí. A ver, dígala. pastor. Yo siempre he dicho que el que propone se compromete. Sí, claro. Porque yo lo hice así. Yo le decía, pastor, hagamos esto y esto y esto. Y mire, este es el plan. Este es el plan. La propuesta. Esta es la ¿no? propuesta. Entonces me decía, ¿usted lo va a hacer? Claro, por eso porque yo lo quiero hacer. Dele, vamos. Sí, porque ahora es que deberían hacer. Sí. Deberían hacer esto con los jóvenes, deberían Claro. hacer esto con los niños, Sí. deberían hacer esto con deberían. Ahora ya se malentendió la idea de propuesta. Propuesta es propongo y aquí está el hacerlo. proyecto, ¿no? Entonces tú decías, ¿quién determina esto de ser activo o pasivo? Uno mismo. Es decir, lo mismo sucedió a los discípulos y a los hombres de la Biblia, que ellos no se detenían ante nada. O sea, ellos iban hacia adelante, por lo que había en sus corazones y en ese llamado de Dios. Pero yo creo que es ese pensamiento
equivocado de Otra vez. de no entender el concepto de iglesia. Exacto. En un libro que yo estoy Tal leyendo acerca de la iglesia, justamente decía eso. En la iglesia tenemos que entender que todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo en la iglesia. Y es ese concepto de, ok, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Así sea repartir el sobre, así sea abrir la puerta, algo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudiera comenzar con algo muy insignificante, pero es el corazón, es el deseo, es el anhelo, es la intención de empezar a trabajar, de empezar a hacer algo, de no solamente llegar a ocupar un lugar más, sino en el entendido de que soy parte de una casa, algo tengo que hacer. En estos días platicábamos con una chica y nos decía, no, o sea, aquí en mi casa tenían a una familiar ahí, una visita por algunos días y le decían, bueno, pues te toca barrer, te toca, ay no, yo no quiero hacer eso. Y ella le decía, no, es que aquí, en esta casa, todos ensuciamos y todos limpiamos y todos trabajamos y todos tenemos algo que hacer en esta casa. Y yo creo que es el mismo concepto que tendríamos que entender de la iglesia. Soy parte de una iglesia, soy parte de una casa, hay trabajo, hay cosas que hacer, todos tenemos que hacer algo. Todos le entramos. Todos tenemos que hacer algo. Marcos 10, versículos 43 hasta 45 son buenos. Marcos 10. Versículos 42 hasta 45, ya. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya, entonces, la identidad que tenemos que entender que cada miembro es un ministro, que es un siervo. Y si pertenecemos, tenemos que servir. Amén. Cada cristiano, cada miembro tiene la carga de servir o amar a la gente. Si estamos dentro del edificio de la iglesia, el templo, o si estamos afuera, pensando en qué manera puedo servir o ayudar a una gente, tal vez una llamada por teléfono, una visita, expresando el amor de Dios. Jesús claramente dijo, no he venido para ser un gran ministro, he venido para ser un siervo. Amén. Entonces, si tenemos esta clase de mentalidad, vamos a avanzar. Entonces, es ¿quién somos? Si codo, estoy sirviendo el cuerpo. Si un dedo, estoy sirviendo el cuerpo. Si soy una oreja, estoy sirviendo el cuerpo. La pregunta es, ¿en qué manera puedo servir al cuerpo? Sí. Y hay tantas formas, hay tantas maneras. A veces tenemos un concepto muy cerrado limitado, ¿no? A veces pensamos que si alguien está pasando por necesidad, no, pues es que yo no tengo dinero para darle. Bueno, es que yo no tengo esto, yo no tengo cómo ayudarle. Pero yo creo que finalmente no estamos hablando de dinero, ni estamos hablando de bienes. O de un ministerio visible aquí en la iglesia, ¿no? Predicar, cantar. Claro, hay tanto de lo que Dios nos ha dado, ¿no? A mí me llama la atención cómo Pedro y Juan, cuando se encontraron a este hombre cojo afuera del templo de la Hermosa y les pedía dinero a este hombre, y Pedro y Juan le dijeron, no, es que dinero no tenemos. Ajá, pero lo que tengo te doy. Ese es el principio. ¿Y qué le aquí dieron? Le dieron la sanidad a través de Jesucristo, ¿no? De su cuerpo. Entonces yo creo que hay mucha gente a nuestro alrededor que no precisamente está necesitando dinero. Ajá. Que no precisamente está necesitando que le compres algo o que le lleves algo. No, está necesitando un consejo, una oración, una ayuda, algo. Su matrimonio se está destruyendo. No necesitan dinero, necesitan arreglar un matrimonio, unos hijos, una situación que por a lo mejor
tú ya pasaste o tú ya experimentaste y que Dios te ayudó y Dios te dio la respuesta, eso es lo que tú tienes. Eso es lo que uno empieza a dar, ¿no? Pero es esa mentalidad de ¿qué tengo yo para dar? ¿no? Un oído. Claro. Un oído, nada Así más. es. A veces sí, o unos Solamente brazos. un oído Y y un abrazo. Yo valoro tanto escuchar a tu necesidad. Claro, y con nos vamos a dar intensidad y un cuenta- enfoque. Y ellos van a responder a Claro que hay mucho que podemos dar. Nos vamos a dar cuenta que hay mucho que puedes ayudar y puedes dar. Y a final de cuentas, en eso radica la riqueza y la versatilidad de la iglesia, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que es muy buena para escuchar, pero hay otros que tienen el dinero para proveer a alguien o a lo mejor hay otros que saben cantar o hay otros que tienen un carro en el que pueden transportar a la gente. A lo mejor yo no lo tengo, pero el otro sí. Y así, la diversidad y la riqueza de la iglesia. ¿no? Yo creo que por eso lo relacionan mucho en la palabra con el cuerpo. Claro. Porque finalmente el cuerpo tiene tantas funciones distintas, ¿no? Y hay partes en nuestro cuerpo tan importantes en función y hay otras que aparentemente no son tan importantes, pero que finalmente hacen que todo el cuerpo funcione correctamente, ¿no? Y esa es la riqueza de la iglesia. Ahí es donde todos cabemos. Por eso en este libro dice, tenemos que entender que todos en la iglesia algo tenemos que hacer. Todos. Y es triste, en ese libro que mencionas, que estás leyendo, ya lo leí, y habla de que la parte activa de la iglesia usualmente es un 3%. Entonces, de cada 10 miembros, solamente 3 son activos. Entonces, no es ni la mitad. Claro. Así es. Yo creo que uno de los, no creo, es una realidad, el avance de la Iglesia de Cristo que no ha podido desarrollar ese avance que deberíamos de tener como iglesia en esta tierra, ha sido tan diezmado, tan debilitado, precisamente por todo esto que se está mencionando. Porque yo siempre he dicho, y hoy lo platicábamos, yo puedo hacer hasta cierto nivel con mis recursos, con lo que yo puedo hacer, yo solo, como yo le decía en la mañana, a lo mejor al inicio de la obra, pues yo estaba solo. Y solo, pues empecé a hacer la obra. Obvio, digo, solo humanamente, ¿no? Sabemos que Dios está conmigo. Pero solo empecé a servir y empecé solo a trabajar. Entonces el avance, ¿cómo era? Pues como la tortuga, ¿no? Muy limitado. Pero ¿qué sucede en el proceso? Cuando empieza a sumarse otros, entonces yo puedo hacer hasta el nivel que puedo en lo que tengo. Pero cuando alguien se suma más a lo que estamos haciendo, entonces se avanza más. Claro. Porque entonces ahora usted está desarrollando un ministerio, Armando está desarrollando otro ministerio, David y Maggie están desarrollando parte de lo que es el ministerio pastoral, y yo estoy haciendo otra parte, y entonces al diversificar avanzamos más. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo de Cristo? Exactamente lo mismo. Yo nunca he estado en contra de que yo solo quiero ser y yo nada más. No, porque eso, entonces limito lo que como en un principio decía, estaba yo haciendo limitado. Pero en la medida que crecemos, estamos avanzando. Entonces, si la iglesia como cuerpo de Cristo, unos son oreja, otros pies, otros manos, otro boca, X, Y, en fin, entonces todos sumamos. Y entonces te puedes imaginar el avance de la iglesia de Cristo, todos los miembros activos sumados a entender que fuimos llamados como iglesia a impactar esta tierra, este mundo, a la sociedad, a los hombres. ¡Wow! Sí, es como cuando la reconstrucción de los muros de Jerusalén con Nehemías, ¿no? Dice que
que cada familia hacía su parte de la muralla, del por muro. Familias. Por familias hacían cada quien su sección, ¿no? Entonces avanzaban todas las familias al mismo tiempo. Y entonces se avanzaba mucho más rápido. Claro. ¿Verdad? Y bueno, retomando y ya para aterrizar, porque se nos acabó el tiempo. Ya. No. ¿Cómo? Si apenas estábamos calentando motores. Creo que un versículo fundamental para entender la identidad y la función de la iglesia definitivamente es 1 de Pedro 2:9. Ustedes son, y bueno, quisiera leerlo a lo mejor en otra versión. Déjame lo encuentro rapidito. 1 de Pedro 2:9. Dice, ay no, perdónenme, me equivoqué. Dice, dice, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. A lo mejor te suena más en la Reina Valera 60, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí Amén. está tan definida Hay un propósito. la identidad y la función. Así Somos es. linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Entonces Amén. aquí está más que claro. ¿Cuál es el problema ahora? Que antes de ser iglesia, antes de ser hijo de Dios, antes de ser pueblo de Dios, soy abogado, soy doctor, soy licenciado, soy profesor, soy todo. Y al final soy iglesia de Cristo. Y entonces necesitamos empezar a cambiar eso, ¿verdad? Pastor Juan, un comentario final para cerrar. Viene a mi mente Mateo 24 y los últimos días de Jesús con sus discípulos, y Él está advirtiéndolos que vienen muchos problemas. Entonces, y Él mencionó 4 parábolas. 2 siervos, uno bueno, uno malo. Un siervo mantuvo su puesto de servir. El siervo malo salió de su puesto. Los 10 vírgenes, 5 no estuvieron preparados. Entonces, lo que yo quiero hacer, voy a hacer. Sin poner atención tal vez en su llamada de ser una luz para la entrada de Jesucristo. Y los siervos en lo que Dios dio 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Dios ha dado a cada persona talentos, Amén. habilidades, dones. Entonces, nos equivocamos si no identificamos nuestros talentos y si no los invertimos. Entonces, ahora Dios está hablando con nosotros, que tenemos que escuchar cuidadosamente bien a Cristo, que en qué manera invierto mi talento. Si Amén. no lo hago, Dios va a decir, no lo conozco, afuera a las tinieblas. Yeah. Sí. Pastor Enrique. Rápido, solo quiero decir, la iglesia es usada por Dios para traer sanidad, libertad, salvación a la vida del hombre. La iglesia de Cristo tiene una función específica, un llamado, un propósito, y es reconciliar al hombre con Dios. Amén. Eso fue rápido, Pastor Enrique. Lo más rápido que en su vida, creo. Pastor David. Bueno, solo retomar un poco lo que Pedro le dijo a este hombre cojo afuera de la iglesia cuando lo vieron ahí pidiendo dinero. Y ciertamente Pedro le dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Amén. Y este hombre pudo ser sano a través del poder y la sangre de Cristo que fluyó a través de Pedro. Entonces la pregunta que hoy podríamos hacernos tú y yo es, ¿qué tengo para dar? Amén. Creo que Dios nos ha dado mucho. Él ha hecho mucho en nosotros. Hay mucha gente que realmente su necesidad no es el dinero, no son los bienes materiales, su necesidad es Cristo. Amén. Y creo que tú te has encontrado con Jesús. Él ha hecho cosas increíbles en tu vida y dice la palabra Amén. que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Sí, Entonces Señor. creo que hay mucho que dar.
no solamente en 4 paredes como en una iglesia, sino allá afuera. Así Hay es. mucho que podemos dar. Creo que tú conoces gente, tú conoces familias, tú conoces jóvenes, tú conoces mujeres, hombres que están pasando por muchas necesidades en las cuales podemos ayudar y ser canales de bendición. Y eso es ser iglesia. Eso Amén. es hacer iglesia. Amén. Bueno, solamente quiero leerte un versículo final, Primera de Crónicas 29:3. Este es el rey David hablando en la preparación para el templo que su hijo iba a construir. Ni siquiera lo iba a construir él, lo iba a construir Salomón. Y el rey David dice: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. Y empieza a hacer una lista de todo lo que él iba a entregar. Y al final les pregunta: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para Dios? Amén. Y esa es la pregunta que te lanzamos hoy. ¿Quién quiere ahora ser, no, a lo mejor más que hacer, ser Amén. ofrenda voluntaria para Dios? Yo sé que podemos Amén. decir: no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo que trabajar. Pero yo te aseguro, y te lo aseguro por experiencia personal propia, cuando uno dispone su corazón y su amor para Dios y para su iglesia, Él acomoda todas las circunstancias para que nosotros le podamos servir. Lo único que Él quiere es ver un corazón dispuesto y disponible. Amén. Bueno, familia, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Sí, amén. Pastores, muchas gracias. Yo Gracias a sé Dios. que se nos va el tiempo corriendo y tenemos mucho que decir, pero gracias por lo que aportaron esta noche. Amén. Yo espero que de verdad haya penetrado tu corazón, te haya incomodado. La verdad sí deseamos que incomode nuestros corazones. ¿Para qué? Para no conformarnos, para ir por más, para crecer y para decirle a Dios lo que le dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Amén. Gracias, familia Transformación y Vida. Gracias, amigos que nos acompañan esta noche, y te esperamos en nuestras distintas actividades. Inclúyete, intégrate, actívate. Amén. Que pases una excelente noche y no olvides que te amamos, te Amén. extrañamos y te deseamos mucha, mucha bendición. Amén. Dios te bendiga, te amamos.